Hoy vamos a hablar de estructura poblacional y flujo génico y algunos estadísticos, conocidos como estadísticos F, que se usan para trabajar en este tema en genética de poblaciones y por tanto en evolución. Hablemos primero de Sewall-Wright, a quienes ya conocen al menos de nombre por el modelo de Wright-Fisher o Fisher-Wright, un genetista de poblaciones de la primera época que contribuyó junto con Ronald Fisher trabajos muy importantes en genética de poblaciones. Sewall-Wright se dio cuenta, anticipó incluso la posibilidad de medirlo, que las poblaciones naturales están estructuradas en el espacio. Normalmente una especie no es una población panmíctica de tipo Hardy-Weinberg, sino un conjunto de subpoblaciones más o menos semejantes, más o menos divergentes, y esas subpoblaciones pueden estar aisladas o estar conectadas por intercambios de individuos, que llamamos migración, o en términos genéticos, flujo génico. Sewall-Wright concibió un sistema jerárquico de niveles de organización, donde tenemos grupos dentro de grupos, dentro de grupos, dentro de grupos. Es un sistema flexible porque podemos definir tantos niveles estructurales como sea conveniente, incluso, como se podrá ver, podemos poner a prueba la idea de que ciertos niveles operan efectivamente o son importantes en una especie o en otra. Las más importantes desde el punto de vista práctico son la especie y las subpoblaciones o poblaciones locales que la componen. Pero puede haber a medida otros niveles intermedios o inferiores a alguno de las subpoblaciones. Una idea importante que dejó planteada Sewall-Wright es que un mismo fenómeno, el hecho de que los apareamientos en este sistema dejan de ser al azar, produce una serie de consecuencias a distintos niveles de organización biológica. Por ejemplo, a nivel local, si los apareamientos no son al azar, tenemos endocría o endogamia, como sabemos, y eso se refleja en desviaciones de las frecuencias genotípicas con respecto a lo esperado en equilibrio de tipo Hardy-Weinberg. ¿Sí? A nivel poblacional, entre las subpoblaciones que componen una especie o una gran población, si la subdivisión o la separación geográfica condiciona la reproducción, entonces deja de ser al azar y eso genera divergencia entre las subpoblaciones que dejan de ser copias de las unas de las otras y pasan a ser poblaciones o subpoblaciones divergentes. Y en los dos casos, y más en general, existe una relación estrecha entre la estructura de los apareamientos, cuál es el sistema de apareamiento que ocurre en una especie, y el ritmo de la deriva genética a distintos niveles jerárquicos. ¿Sí? Si en general los apareamientos no al azar tienden a reducir el número efectivo, el tamaño efectivo de las poblaciones, y a acelerar, por tanto, por ejemplo a nivel local, el ritmo de la deriva genética, las fluctuaciones de las frecuencias alélicas o más en general la pérdida de variabilidad por causa de esas fluctuaciones. Recordemos que el modelo de Hardy-Weinberg tiene un conjunto de asunciones o características que difícilmente se encuentran en la práctica, pero que el régimen de apareamientos aleatorio introduce una homogeneidad en las expectativas respecto a las frecuencias genotípicas que derivan de las frecuencias alélicas, que es muy fuerte aun cuando muchas de las otras condiciones no se cumplan. Hemos ido removiendo de distintas maneras algunas de estas asunciones y viendo el modelo alternativo de Wright-Fisher o, más en general, variantes a este modelo central o fundacional de la genética de poblaciones. Vamos a ver ahora que la selección, por ejemplo, puede modificar los patrones dentro y entre poblaciones, como ya vimos, pero también si las poblaciones están estructuradas y los apareamientos dejan de ser al azar y aparece el fenómeno de la posibilidad de migración o intercambio entre poblaciones, esto requiere pensar en términos de una gran población, o la población total, la especie, con subpoblaciones más o menos diferenciadas y con mayor o menor posibilidad o ritmo de intercambio de individuos y a través de eso de intercambio de alelos entre las subpoblaciones. Esa es la dinámica que interesa cuando hablamos de poblaciones estructuradas, en particular, estructura geográfica poblacional. Hay otras formas de ordenarse los individuos que no es geográfica, pero que tienen un comportamiento semejante. Cuando tenemos subunidades
semi-independientes dentro de unidades más grandes. Aplicamos la misma lógica, aunque esa subdivisión no sea en base a la geografía, como comúnmente lo es. El tema es que los apareamientos no aleatorios o las desviaciones de la panmixia tienen varios componentes que conviene diferenciar. Está el componente local, que ya entendemos, ¿sí? Que los individuos que se van a aparear tienen comportamientos que los apartan del simple apareamiento al azar. Y existe el componente geográfico, y fíjense que la distancia geográfica, en alguna medida, impone que los apareamientos no sean al azar, independientemente de lo que hagan localmente los individuos. Entonces, fíjense que podemos tener, por ejemplo, subpoblaciones donde localmente el apareamiento es al azar, de tipo Hardy-Weinberg, vamos a decir, y sin embargo, geográficamente, las poblaciones están subdivididas y los individuos de distintas subpoblaciones tienen mucho menores posibilidades de aparearse que los individuos dentro de cada subpoblación. Así que hay un componente de apartamiento de la panmixia impuesto o resultante de la estructura geográfica. ¿Sí? Vamos a hablar un poquito para recordar qué es la endocría en términos generales. Recuerden que bajo el modelo Hardy-Weinberg de panmixia no hay endocría, el coeficiente de endocría es igual a 0, y entonces esperamos que, dadas las frecuencias alélicas para dos alelos P y Q, entonces esperamos frecuencias genotípicas resultantes de las combinaciones al azar de esos alelos, ¿sí? Que son P cuadrado, 2PQ y Q cuadrado, respectivamente para los genotipos A grande, A grande, A grande, A chica y A chica, A chica. Sabemos también que si tenemos más de dos alelos, podemos desplegar las combinaciones de forma análoga sin mayor dificultad. ¿Sí? Lo único que en lugar de tener P y Q, tendremos una colección de P sub Is, P sub 1, P sub 2, P sub 3, uno para cada alelo. Las combinaciones heterozigóticas serán también dos veces P sub I, P sub J, siendo I y J frecuencias de clases alílicas distintas, y en lugar de Q cuadrado tenemos, las combinaciones son múltiples. En lugar de tener un solo P y esto 1 menos P, tenemos P sub 1, P sub 2, P sub 3 al cuadrado en cada una de para cada una de las combinaciones. Desarrollamos un estimador, primero descriptivo y después deductivo, de un modelo de apareamiento de panmixia, donde imaginamos o representamos a la población como teniendo dos componentes, una fracción, 1 menos F de la población, se aparea al azar, sigue las reglas de la panmixia. Entonces tendremos, para esa fracción, las expectativas P cuadrado, 2PQ y Q cuadrado, cada una multiplicada por la fracción correspondiente, 1 menos F. Y el resto, la fracción F que queda de los apareamientos, se produce en forma de homocigotas exclusivamente, quiere decir que tendremos una proporción P de homocigotas para A grande, multiplicado por F, y una fracción Q multiplicada por F de homocigotas para el alelo A chica. Si tuviéramos más alelos, desplegamos esta ecuación según la misma lógica que ya conocemos. Muy bien. Entonces hay una quita proporcional de homocigotas y un aumento proporcional y correspondiente de las frecuencias esperadas de heterocigotas. Lo dije al revés. Una quita proporcional de heterocigotas y una ganancia proporcional de homocigotas, proporcional a la quita F y a las frecuencias de los alelos correspondientes. Muy bien. Entonces, en los dos casos, a nivel geográfico y a nivel local, los modelos de referencia que tenemos, los modelos neutrales, son de tipo panmíptico, tanto el modelo de Hardy-Weinberg, ¿sí?, como el modelo de Ray-Fisher, uno para predecir las frecuencias esperadas de los genotipos y otros para predecir el comportamiento de las frecuencias alílicas al influjo de la deriva genética. ¿Sí? Cuando encontramos a cualquier nivel una desviación de lo esperado bajo estos modelos de referencia, entonces pensamos que una o varias causas, unos varios apartamientos de las asunciones de los modelos pueden estar involucradas en esa desviación, como causantes de esa desviación. Esas causantes son varias, pero podrían ser cambios de tipo demográfico,
que el apareamiento no es al azar por causas locales o geográficas, y causas también selectivas, como que la selección opera de distintas maneras sobre distintos genes o combinaciones génicas. Vamos a utilizar en esta clase una aproximación genealógica, o sea, basada en el parentesco, a la cual asociaremos luego la correspondiente descripción más clásica, basada en varianzas y frecuencias alélicas. ¿Sí? Pensamos que tenemos, por ejemplo, una estructura, que puede ser una subpoblación, o puede ser un individuo diploide, ¿sí? De la cual tomamos de ese tipo de estructuras, las subpoblaciones o los individuos, acá está planteado a nivel de individuos, tenemos pares de alelos tomados dentro de los individuos, bueno, los individuos son diploides, o sea que vemos los genotipos, y en promedio, esos pares de alelos, entre el individuo 1, 2, 3, 4, 5, n, el tamaño de mi muestra, n chica, van a tener un parentesco, una ancestría común, que los remite al ancestro común a ambos alelos. Por supuesto, como las poblaciones tienen múltiples alelos y tamaños grandes, la edad o la antigüedad del ancestro común varía según las características de la población. Y además podemos pensar que por casualidad algunos individuos pueden tener pares de alelos más o menos antiguos y otros pares de alelos más o menos recientes. Bajo un modelo, por ejemplo, de Wright-Fisher, podemos estimar la antigüedad promedio esperada de ese ancestro común. Muy bien. Ahora, vamos a repetir el muestreo de pares de alelos al azar, pero no dentro de los individuos, sino en la población total. Esa población es la población local. ¿Sí? Fíjense, si los apareamientos son al azar, entonces muestrear pares de alelos bajo la forma de genotipos es lo mismo, conceptualmente, que muestrear pares de alelos al azar, porque los apareamientos que generan estos pares naturales, los genotipos, son producto de combinaciones al azar. Así que deberían dar lo mismo, estadísticamente hablando, la misma distribución de casos, que pares de alelos tomados al azar en la población. Si hay una diferencia, y esa diferencia es en este sentido, que los pares de alelos de los individuos estaban en promedio más emparentados, más cercanamente emparentados, que pares de individuos al azar, entonces a ese fenómeno le llamamos endogamia. Naturalmente, yo tomo dos alelos en la población, o hago un genotipo de un individuo, no tengo forma directa de saber cuál es la antigüedad de ese par de alelos, ni en uno ni en otro caso. Lo que voy a hacer es usar datos genéticos que sean proporcionales a esas antigüedades para estimar esas antigüedades relativas o compararlas. Las puedo comparar sin saber cuáles son exactamente si encuentro estimadores genéticos que aproximen sus respectivos valores. Entonces vamos a ver. Fíjense que lo que queremos comparar es la antigüedad relativa del ancestro común promedio entre pares de alelos tomados de los individuos comparada con la antigüedad relativa de pares de alelos tomados en las subpoblaciones. Cuanto más antigua sea la relación, sea el ancestro común a dos alelos, más probable es que haya ocurrido una mutación en una u otra rama, o al menos una mutación en alguna de las ramas que conectan el ancestro común con sus descendientes. Si hay al menos una diferencia, entonces el individuo es heterocigota. Quiere decir que puedo tomar la heterocigosidad como una medida proporcional a la antigüedad promedio que separa esos pares de alelos. Si la heterocigosidad estimada en base a pares de alelos de los genotipos es igual a la heterocigosidad estimada en base a pares de alelos de la población tomados al azar, entonces no hay endocría. La heterocigosidad estimada aquí, el promedio, tiene que ser igual al promedio obtenido aquí, y entonces mi estimador, que compara la heterocigosidad en la subpoblación con la heterocigosidad de los individuos, o sea, de los genotipos, normalizada, dividida por la heterocigosidad total, o de la subpoblación, debería ser 0. Estos dos números son iguales, dividido por un número cualquiera,
el primero, y me da 0. ¿Sí? Otra medida que es proporcional también a la antigüedad de los pares de alelos que estoy tomando es pi, el número promedio de diferencias en las secuencias de los alelos. Cuanto más largas sean estas ramas, mayor número de diferencias espero encontrar en promedio asociadas a esas ramas. Mutaciones a lo largo de las ramas, una u otra. Entonces, de la misma manera, el número de diferencias promedio entre pares de alelos, secuenciados ahora y no clasificados en A grande y A chica, como acá, bajo la hipótesis de panmixia, debe ser igual ese número para pares de alelos en las subpoblaciones, tomados al azar, y pares de alelos en los individuos, o los genotipos de esos individuos, por lo tanto esa diferencia tiene que ser 0. Y si hay endocría, entonces el parentesco entre pares de alelos de los individuos es mayor, y la diferencia tiende a ser positiva. Recordemos que, para razonar sobre esto, decimos que la heterocigosidad es la probabilidad de que dos alelos tomados al azar sean distintos. Eso es H. Aquí estamos usando el H promedio de pares de alelos en las subpoblaciones, en el esquema de la izquierda, y el H promedio de pares de alelos tomados en los individuos, o sea, genotipos, puesto que los individuos tienen 2 alelos cada uno. ¿Sí? Entonces, el coeficiente de endocría es la diferencia de ancestrías, de la antigüedad de los ancestros comunes, de pares de alelos tomados al azar, en promedio, en las subpoblaciones y en los individuos, o lo puedo estimar con medidas genéticas como la heterocigosidad o el número promedio de diferencias entre pares de alelos que sean proporcionales a estos valores de T. En ecología se usa mucho el término de proxy. Estos valores, H y pi, con sus subíndices, son proxies para los T's, los tiempos, que realmente quisiera tener, al ser proporcionales a ellos. Entonces, en las subpoblaciones, si estudio una subpoblación y sus individuos, esto ya lo hice cuando hablamos de coeficiente de endocría, y el coeficiente de endocría se llamaba F, ¿de acuerdo? Lo único que hago ahora, como voy a tener Fs a distintos niveles, es usar unos subíndices para especificar cuáles son los niveles considerados. Es el F, la endocría de los individuos en las subpoblaciones, FIS. ¿Sí? Así que va a ser H sub S menos H sub I dividido H sub S. Otra terminología que viene del modelo Hardy-Weinberg es H sub S está basado en las pares de alelos tomados al azar en las subpoblaciones. S de subpoblaciones, o sea, la heterocigosidad esperada bajo el modelo Hardy-Weinberg, o más en general bajo panmixia. ¿Sí? H sub O es la observada. ¿Dónde? En los individuos. ¿Ven la correspondencia de estas formas de indexar las heterocigosidades? Y acá es la heterocigosidad esperada, o sea, en la subpoblación, basado en las frecuencias alélicas de la subpoblación. Aquí está todo escrito para que les quede en el registro. Entonces, esto es lo mismo, solamente que vamos a ver que F y S puede ser 0, cuando hay panmixia, puede ser positivo cuando hay endogamia, porque eso indica que estos pares de alelos en promedio son más jóvenes que estos pares de alelos, o sea que la diferencia es positiva, y por algo es un coeficiente de endogamia. ¿Sí? Bajo neutralidad, la causa es demográfica, es la endogamia. Si hay selección, entonces puede ser que la selección esté favoreciendo a los homocigotas. ¿Sí? Panmixia es la hipótesis nula, no hay mucho que decir al respecto, y si los valores son negativos, ¿sí? Entonces hay exogamia, que es la otra posibilidad, que el apareamiento sea tal que evita apareamientos de individuos emparentados, o sea que favorece apareamientos de alelos más diferenciados que alelos tomados al azar, y por tanto tenemos más heterocigosidad de la esperada, tenemos exogamia. En las poblaciones naturales, lo más común, aunque no lo único, es la panmixia o una endogamia más o menos modesta, aunque hay casos extremos de endogamia o exogamia marcadas. En humanos la endogamia local es más o menos menos del 2%. ¿De acuerdo? Una ventaja de estos estimadores, de hacer la diferencia y corregirla o normalizarla respecto al total, a lo esperado, es que
La heterocigosidad, como sabemos, varía según el tipo de gen. Hay genes más variables con más heterocigosidad que otros. Al hacer la diferencia y normalizarla a la heterocigosidad esperada, entonces el valor de F y S ya no depende de la mutabilidad o la variabilidad del gen, queda normalizado y tiene el mismo significado que de un gen a otro. Quiere decir que 0.15 de endocría significa lo mismo para genes de microsatélites que para genes de tipo dialélicos o para genes que codifican para proteínas, inclusive de una especie a otra también tiene el mismo significado, al estar normalizado. La interpretación entonces depende de si es un sistema neutral o si hay selección. ¿Sí? Bajo neutralidad, el FIS tiene una interpretación demográfica que está escrita acá y que ya hemos mencionado antes. ¿Sí? Pero la selección puede mimetizar el resultado de cualquier régimen demográfico. Un régimen demográfico endogámico puede ser mimetizado, esa pérdida de heterocigotas, si la selección favorece a la o las clases homocigóticas, o dicho de otra manera, desfavorece, actúa en contra de los heterocigotas. Quiere decir que para cualquier explicación demográfica o resultado demográfico yo podría invocar una situación selectiva que produzca el mismo resultado. La diferencia, como veremos luego, es que la demografía depende del régimen de apareamientos, y eso opera igual en todos los genes, mientras que la selección, como sabemos, puede operar en un sentido en un gen, puede haber neutralidad en otro, en sentido opuesto en el otro gen, etc. Entonces, el patrón que se repite es interpretado como con causas demográficas, y los outliers, o que se salen de esa norma en forma demostrable, son candidatos por lo menos a estar operando bajo un régimen selectivo particular. Quiere decir que un FIS de 0.15 para un gen, no tengo forma de decidir si la causa es demográfica o selectiva. Si tengo muchos genes, tengo que ver ese 0.15 cómo queda en el contexto. Si queda como parte del pelotón, entonces es demografía. Si queda separado, de forma consistente, puedo pensar en una hipótesis selectiva, aunque no quede demostrada exactamente. En general, para demostrar que es selección, necesito esta información y alguna otra línea de evidencia que me convenza que hay un mecanismo selectivo operando, y no solamente un número extraño, digamos así. Vamos a ver algunos ejemplos para bajar a tierra un poco la interpretación. Tenemos estas ardillas voladoras que ya hemos usado en otro contexto, donde el FIS promedio, acá hay fíjense que hay un doble promedio. Está el FIS promediado para 5 genes en cada una de las islas o de las poblaciones continentales que se estudió en este trabajo. Y después, acá tengo el promedio de esos promedios entre islas. O sea, para cada isla tengo un valor promediado entre genes y lo vuelvo a promediar para tener un valor promedio característico de las islas. Y lo comparo con el promedio en el continente. Entonces, ¿qué veo? Veo que en el continente el coeficiente de endocría local, el FIS, en promedio está muy cercano al 0. Esto es 3 en 1000, que acá no tenemos los valores, los tamaños de las muestras, pero esto es despreciable y asimilable conceptualmente a 0. No hay una exogamia ligera, hay simplemente endogamia, un poquito de ruido en la medida. En cambio, en las islas tengo algo así como un 7,5% de endogamia. Entonces puedo pensar en una explicación demográfica, porque esto está promediado entre genes y promediado entre islas, para esta desviación significativa. Es posible que las islas, que son pequeñas y que además esta especie ocupa solamente bosques prístinos, puede haber parches de hábitat que fuercen, aún dentro de una isla pequeña, un régimen ligeramente endogámico. Simplemente las ardillas no se pasean al azar entre los parches de vegetación para aparearse, y se produce una estructura que tiende a formar subgrupos de individuos emparentados a la hora de aparearse. Entonces puede ser que esta diferencia tenga una razón demográfica asociada, y es las características del apareamiento en las islas, que son más endogámicas por sus características que las mismas situaciones en el continente. Esta es una zona continental, por cierto, muy remota y con amplias posibilidades de poblaciones de mayor tamaño, con más posibilidades de mixing, si quieren, y de panmixia en ese sentido. Por supuesto que esto es una hipótesis para explicar un contraste que tiene que ser investigado con mayor detalle. Acá hay algunos puntos
que podrían investigarse para convencerse realmente que esta posible explicación se aplica a la realidad. ¿Sí? Los números nos sugieren una posibilidad que tiene que ser investigada con información adicional. Acá tenemos un ejemplo de los llamados SNPs, que son polimorfismos sencillos, en este caso en humanos. Son sitios en el genoma. ¿Sí? Voy secuenciando el genoma, comparo muchos individuos, por ejemplo en humanos en este caso, y la mayor parte de los sitios son invariantes, no tienen diferencias entre los individuos. Cuando encuentro un sitio invariante, ese sitio tiene dos estados. Por ejemplo, tengo una G o tengo una A. ¿De acuerdo? Acá tenemos un ejemplo, el sitio 1729 de un gen cualquiera, que busqué en la base de datos del genoma humano, tiene un genotipo AA, la A es adenina, ¿cierto? Con una frecuencia determinada, un genotipo AG con otra frecuencia y un genotipo GG, que en este caso no existe. Noten, por cierto, que acá tenemos que la frecuencia de A grande es enorme comparada con la frecuencia de G, así que G está solo en forma de heterocigotos y en muy baja frecuencia. Acá tenemos las frecuencias calculadas, o estimadas a partir de una muestra muy grande, por cierto, de miles de genomas. ¿Sí? Entonces, cada sitio me permite obtener una estimación de la heterocigosidad en la subpoblación, de la heterocigosidad de los individuos, y aplicar la fórmula, acá sin ningún tipo de corrección para cuestiones estadísticas, cruda, de un FIS observado para cada sitio. Y ven que esos valores varían, ¿de acuerdo? Acá, estos cuatro que están acá, tomados más o menos al azar, son todos cercanos a cero, pero en este caso ligeramente negativos. Estas estimaciones son bastante... tienen un margen de error bastante importante, porque típicamente, fíjense que el alelo menos frecuente, ¿sí? Este de aquí, tiene frecuencias muy bajas, de modo que estimar las frecuencias cuando uno de esos valores es extremadamente bajo es difícil, y las frecuencias de heterocigotas y homocigotas también son estimadas con un margen de error importante. Ahora, acá está representado gráficamente los valores empíricos observados de FIS a lo largo de este segmento de este gen. Hay valores ligeramente negativos, valores positivos en distinta medida. Si promedio el FIS entre sitios, para tener un valor promedio para el gen, este gen C26B1, ¿sí? El valor empieza a parecerse mucho más a una cosa normal en humanos. El FIS promediado para el gen ahora, no para cada sitio, promediado entre sitios, es algo así como 0.015, 1,5%. Más o menos, un valor importante también. Decíamos que las poblaciones locales humanas, esta es una población escandinava que elegí para hacer estos cálculos, una población humana local típicamente tiene valores de endocrinidad cercanos a cero o ligeramente positivos. Y eso se refleja mucho mejor en este promedio que en cualquiera de los valores individuales que tenemos acá. Todos esos sujetos a errores importantes. Muy bien. Vamos a ver otro ejemplo. Volver al ejemplo de la anemia falciforme, donde recuerdan que teníamos dos alelos, A grande y S. El S causaba en homocigosis anemia falciforme, y teníamos una muestra histórica de más de 12.000 genotipos. Estas son las frecuencias de los adultos, y por ahí calculamos las frecuencias esperadas en base a Hardy-Weinberg. Ignoramos acá la endocrinía en humanos, pero noten que agregaría un matiz de un 1,5% de déficit de heterocigotas, algo muy, muy pequeño, ¿sí? Y si hacemos las cuentas, sin ninguna corrección también para cuestiones estadísticas que no interesan ahora, vemos que el FIS observado para este gen, basado en estos dos alelos y los genotipos correspondientes, es de menos 0.11, lo cual me dice que hay un exceso de heterocigotas del 11%. O sea, no un déficit, sino un exceso. Este coeficiente de endocría me sugiere que hay exogamia. Pero recuerden que esa interpretación de exogamia se basa en la neutralidad, y en este caso sabemos que no hay neutralidad, por el contrario, el exceso de heterocigotas que observamos se debe, sabemos en este caso, a una selección natural muy fuerte a favor de los heterocigotas y en contra, sobre todo, del homocigota SS, que tenía una eficiencia darwiniana, recuerdan, del orden del 14%. ¿Sí? En este caso, entonces, el FIS es estadístico descriptivo, pero la causa no es demográfica, sino selectiva.
Por otra parte, esta medida de heterocigosidad captura el efecto de la selección, sobre todo a favor de los heterocigotos que están en exceso, pero es un único valor, no me compara las eficiencias darwinianas de los dos homocigotas, ¿sí? Me dice que hay un déficit de homocigotas, pero no me dice parte de la verdad, y es que ese déficit se debe sobre todo a la gran pérdida de homocigotas de tipo S, que tienen una altísima mortalidad. ¿De acuerdo? Bueno, un solo valor difícilmente capture todos esos matices, aunque sí captura que hay una desviación importante con respecto a lo esperado bajo el modelo de Hardy-Weinberg. Sabemos que la causa es la selección por otros motivos que tenemos estudiados en este ejemplo, no solo por el número. Bien, vamos a hablar ahora de subdivisión geográfica y trataremos de aplicar la misma idea, el mismo enfoque que usamos para las subpoblaciones para ver endogamia a nivel local. Ahora lo vamos a trasladar a la endogamia a nivel geográfico, es decir, no causada, en el ejemplo del sistema demográfico, por desviaciones de la panmixia a nivel local, debidas al comportamiento de los individuos, sino causadas por la subdivisión geográfica, que ya impone restricciones a la panmixia, ciertamente a nivel global de toda la especie. Tenemos acá un resumen de lo que hicimos a nivel local, donde comparamos la antigüedad relativa promedio de pares de alelos tomados en los individuos con la antigüedad relativa promedio de pares de alelos tomados en la subpoblación total, al azar, no bajo la forma de genotipos individuales. Si esa diferencia es cero, hay panmixia. Si esa diferencia es positiva, hay endogamia, por lo menos en términos descriptivos. Si esa diferencia es negativa, hay exogamia. En lugar de esos tiempos que están acá representados, usamos estimaciones asociadas, proxies, de medidas genéticas que sí podemos medir, proporcionales a esos tiempos, como lo son la heterocigosidad en las subpoblaciones y en los individuos, o el número promedio de diferencias en secuencias de alelos en las subpoblaciones y en los individuos, siempre tomando pares de ambos tipos. Normalmente entonces calculamos o estimamos el FIS en base a estos indicadores genéticos y conceptualmente lo remitimos a esta diferencia proporcional de la ancestría común de pares de alelos en una y otra condición. Ahora, si en lugar de individuos, aquí como la unidad menor, la que está anidada en la mayor, ubicamos subpoblaciones, donde podemos mostrar pares de alelos, y en lugar de la subpoblación, acá en verde, las ubicamos en la población total, de ahí viene la T, entonces tenemos un estadístico análogo y un enfoque análogo, que es el que llamamos FST. El FST, descrito por Sewell Wright, no fue descrito en estos términos, pero vamos a usar este enfoque genealógico que da resultados equivalentes para entenderlo mejor y para mostrar la uniformidad que existe, la analogía que existe entre estas estimaciones estadísticas. Entonces, ahora voy a comparar la antigüedad promedio de pares de alelos tomados al azar en las subpoblaciones con la antigüedad promedio de pares de alelos tomados al azar en la población total. Como estas antigüedades, que son tiempos, no las puedo obtener, voy a usar estimadores genéticos proporcionales a estos tiempos para poder hacer las comparaciones. Y esos proxies son la heterocigosidad total, la heterocigosidad en las subpoblaciones, o el número de diferencias entre pares de alelos tomados del total de la población, comparado con el número de diferencias promedio tomados entre pares de alelos de las subpoblaciones, siempre relativas al total. Entonces, el esquema es exactamente análogo. Tenemos dos niveles jerárquicos y comparamos los valores dentro de las subunidades, pares tomados dentro de las subunidades, con pares tomados al azar, o lo cual es casi lo mismo, tomados entre subunidades distintas. La gran diferencia es que, en el caso de arriba, estos pares de los tomados a nivel de individuos son genotipos reales, son individuos que tienen dos alelos. Mientras que acá, estos son pares de alelos tomados de la subpoblación, sin importar los individuos de los que proviene. Más aún, para hacer esto necesito individuos diploides en las subpoblaciones. Acá estos pares de alelos son tomados de la subpoblación en general. La población puede ser haploide, igual puedo tomar pares de alelos dentro de subpoblaciones y a nivel total.
Quiere decir que las subpoblaciones, por ejemplo, de bacterias, tienen estructura geográfica y puedo calcular el FCT, aunque no puedo calcular el FIS porque no tengo individuos diploides para tomar pares de alelos en forma de genotipos. Eso es una gran diferencia. Si hay individuos diploides, en este caso son mi muestra de unidades anidadas, y acá ya no interviene en el tema de los individuos, intervienen pares de alelos tomados al azar en las subpoblaciones. ¿De acuerdo? Vamos a volver a este ejemplo. Teníamos ya el FIS y lo interpretamos en términos demográficos como una posible interpretación, asumiendo que hay neutralidad, y como una hipótesis de tipo demográfica que se podría investigar en más detalle. No estamos reclamando saber la causa, sino poder proponer una causa. Las estimaciones de distribución geográfica, entonces son, fíjense, en cada caso lo puedo hacer de distintas maneras, pero estos son entre islas del complejo Príncipe de Gales. O sea que las subpoblaciones son las islas, y la población total en este caso es el archipiélago, que se llama Príncipe de Gales, en Alaska. ¿Está bien? Esas estimaciones, ese FCT me da entre 3 por 1000 y 3% de divergencia, o de mi estimación del déficit de heterocigosidad causado por la subdivisión geográfica entre islas, dentro de este complejo. Ahora voy a hacer un FCT comparando las islas y áreas adyacentes continentales. O sea que voy a comparar pares de alelos tomados dentro del continente o dentro de islas, ¿sí? Y entre estas dos áreas. Allí la divergencia global entre estas dos unidades, básicamente, me sube el 19% aproximadamente. Y entre áreas aisladas del continente, esa estimación me sube a 37,5%. Entonces, fíjense, las islas del complejo Príncipe de Gales están muy poco diferenciadas, al punto que la pérdida de heterocigosidad causada por la fragmentación entre islas, las diferencias entre islas, es mínima. Pese a que cada isla internamente puede tener un apartamiento de endogamia bastante grande. Este valor, que ya lo habíamos visto, es la endogamia local. Resulta de los apartamientos de la parnicia de los individuos en las subpoblaciones. Los subíndices nos dicen esas referencias. Acá es la parnicia causada por la subdivisión geográfica de las islas dentro del archipiélago. ¿Sí? Quiere decir que acá es la fragmentación, las divergencias entre las islas causadas por su separación dentro de un mismo complejo o archipiélago que se llama Príncipe de Gales. Entonces, a nivel geográfico acá no hay subdivisión, a pesar de que localmente hay endogamia causada por el comportamiento reproductivo dentro de las islas. A nivel geográfico, en cambio, la separación entre islas y continentes marca una divergencia muy grande. Y acá, a nivel continental, dentro del continente, entre distintas subpoblaciones, la diferencia de composición genética es muy grande. Vamos a dar un paso para atrás para ver por qué estos valores no dependen de las heterocigosidades individuales, sino de las frecuencias alélicas. Fíjense. Aquí, la heterocigosidad H sub I de los individuos es la frecuencia, en el proxy que se basa en H, es la frecuencia de heterocigotas observada en los individuos. Y la heterocigosidad H sub S es la heterocigosidad esperada, dada la composición genética de las poblaciones. ¿Sí? Es lo que en el modelo Hardy-Weyman llamamos H sub E. Acá, la H sub S es esta misma heterocigosidad esperada dentro de subpoblaciones, en promedio. O sea que no veo heterocigotas, veo frecuencias alélicas y calculo la heterocigosidad esperada. Si fueran dos alelos, 2PQ. Pero P y Q tomados en las subpoblaciones. En cada subpoblación estimo, si quieren, 2PQ, y después, para tener un único valor de H sub S, lo promedio entre subpoblaciones. Es un valor esperado, pero a nivel local, promediado. H sub T es la heterocigosidad total esperada para toda la población.
O sea que estos dos son dos valores esperados, mientras que de acá es uno esperado y otro observado. Por eso, para poder observar heterocigosidades, tengo que tener heterocigotas. No lo puedo hacer sin individuos diploides. Para calcular la heterocigosidad esperada, la probabilidad de que dos alelos tomados al azar sean distintos, lo puedo hacer con cualquier sistema genético, incluyendo sistemas haploides. Y además, aunque acá haya individuos diploides, no intervienen las frecuencias alélicas. Si las frecuencias alélicas son iguales en las subpoblaciones, y por tanto iguales al total, lo esperado aquí y aquí va a ser lo mismo. No hay subdivisión geográfica. Independientemente de lo que pase dentro de las subpoblaciones, a la hora del apareamiento para producir genotipos, si fuera un sistema diploide. Eso es lo que queremos resaltar. Para resumir esta parte del tema, vamos a decir que la subdivisión poblacional, el hecho de que la gran población total no sea panmíctica, tiene como consecuencia la diferenciación genética entre las subpoblaciones. Es decir que las subpoblaciones comienzan a diverger una vez que se forman y empezar a tener frecuencias alélicas ligeramente distintas. Y esa diferencia se va a magnificar si dejamos correr el tiempo y, como veremos próximamente, también depende del nivel de intercambio que mantengan o no las poblaciones entre sí. Pero en principio, si fragmento una población en subpoblaciones y la deriva opera en forma independiente en cada una de ellas, inevitablemente van a diverger las frecuencias alélicas. ¿Sí? En una generación pueden converger, pero globalmente van a tender a diverger. Y si no diverge el gen 1, va a diverger el gen 2 y así sucesivamente. La tendencia inevitable es hacia la divergencia porque las poblaciones son independientes o tienen cierto grado de independencia una vez que se separan. Si tenemos dos subpoblaciones o más y las unimos, naturalmente se unen o artificialmente ignoramos que son distintas, vamos a tener que la población total o la población mixta resultante va a tener una deficiencia de genotipos heterocigotas, porque yo las miro como una sola, pero en realidad están subdivididas. Cuanto más diferenciadas estén las frecuencias génicas de las poblaciones, más diferente va a ser la frecuencia observada de heterocigotas de la frecuencia esperada si toda la población esa que estoy uniendo fuese realmente una población única y panmíctica. Esto quiere decir que, aún en el caso que las subpoblaciones internamente estuviesen en equilibrio, Hardy-Weinberg, la población total ya no está en equilibrio. Las diferencias en frecuencias alélicas, o más en general en las características genéticas de la población, generan divergencia, y eso genera diferencias en frecuencias esperadas de heterocigotas, y si las considero como una sola, en realidad voy a tener menor cantidad de heterocigotas de los esperados por azar, bajo una población realmente panmíctica. La subdivisión genera apartamientos de la panmixia. Acá tenemos un resumen de las posibles interpretaciones que ya vimos, es para que les quede en forma sintética y puedan volver a ello cada vez que sea necesario, de cuáles son los rangos posibles de valores de F y S, que van entre -1 y +1, cuáles son los rangos posibles de FST, que son siempre positivos, porque siempre generan endogamia la subdivisión, y cuáles son las interpretaciones bajo efectos puramente demográficos o selectivos.